buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue y participa de esta conferencia a través de las redes sociales. Mi nombre es Sara Rodríguez desde Lima, Perú, y a nombre del Centro de Estudios Generales, organismo de proyección y extensión cultural de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, le damos la más cordial bienvenida. Entre sus fines y objetivos, busca contribuir a la reeducación humana, al mejoramiento intelectual y a la autorrealización del hombre, a través de un aporte social, cultural, didáctico y de servicio a la comunidad. Para lograr este propósito, desarrollamos diversas actividades como conferencias, círculos de lectura, cineforum, videoconferencias, entre otros. En esta tarde tenemos la videoconferencia denominada Inmunocompetencia e Inmunosenescencia, estilos de vida y el sistema inmunológico. Es un tema que cobra mucha importancia en el actual contexto que atravesamos y al que comúnmente le prestamos muy poca atención. La inmunocompetencia es la idoneidad de nuestro sistema inmunitario que nos permite tener una respuesta adecuada ante diversos patógenos externos. Contamos con la participación, tenemos al licenciado nutricionista Rafael Peralta, de Lima, Perú, egresado de la Universidad Alas Peruana. Es miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis y expositor en diversos congresos mundiales para el talento del año. Muy bien, lo dejamos en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias al CEGEM por la invitación a participar en esta tarde de la conferencia. Es un tema muy interesante. Vamos a compartir las diapositivas. Entonces, bueno, este tema justo lo hemos titulado así porque a raíz justamente, pues, ¿no?, de esta pandemia del COVID-19 causado por el virus del SARS-CoV-2, hay una mayor preocupación, hay mucho también marketing al respecto, hay mucho en redes, hay demasiada información y a veces ya no sabemos qué creer, que sí, que no. Mucho se marketean algunos productos como fortalece tu sistema inmune, ¿no es cierto? Los temas de la inmunonutrición también están tocándose bastante. Y entonces pienso que a veces es importante que la población en general conozcamos un poquito más cómo está constituido nuestro sistema inmune, al que le debemos tanto, ¿no? Y qué es realmente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. O qué es lo que está ocasionando con nuestro sistema inmune, qué es lo que está pasando en relación a esta enfermedad y por qué es que del 100% de las personas que les puede dar el COVID-19, solamente el 80%, que es bastante, pues básicamente el virus se resuelve solo, ¿no? Y en realidad quien lo resuelve es nuestro sistema inmune, es decir, a la fecha no existe tampoco ningún medicamento, ni existirá que realmente nos cure del COVID, por así decirlo, porque realmente quien hace ese trabajo es el sistema inmunológico. Y entonces vamos a tratar de entender ciertas particularidades, de tal manera que podamos también con eso tener mayor información, mayor base para filtrar la información que nos llega todos los días por los medios de comunicación y ver también de cierta manera cómo podemos o qué es lo que podemos hacer y qué es lo que pues probablemente no funciona, ¿no? Entonces, bueno, dado que la conferencia es de inmunocompetencia y inmunosenescencia, ya nosotros intuimos que esto se basa sobre el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el sistema inmunológico? Ahí tenemos una diapositiva ¿no?, haciéndole, y eso justo curiosamente se parece al COVID-19, ¿no? A un coronavirus, ¿no?, que tienen esas coronitas de las proteínas en espiga. Entonces, el sistema inmune en realidad es una serie de elementos y de procesos, ¿no?, que tiene nuestro organismo, específicamente el sistema inmunológico, para conservar el equilibrio entre el medio externo y el medio interno. Es decir, no solamente el sistema inmunológico nos protege de lo externo, por ejemplo, bacterias, virus, sino que también regula el equilibrio interno, por ejemplo, células tumorales, ¿no es cierto?, lesiones. Es un sistema vigilante, ¿no? Mucho se le ha comparado con un ejército que está
está rondando, digamos, haciendo guardia por todos los lugares recónditos de nuestro organismo, identificando cuando hay algo extraño, o más que extraño, algo que vaya a desequilibrar este equilibrio. Valga la redundancia, el término exacto es homeostasis, se le llama, ¿no? Entonces la homeostasis, inclusive para algunos autores le dicen que es el médico interno, ¿no? El doctor interno. Es la homeostasis, que la homeostasis básicamente es el esfuerzo, el proceso que tiene el organismo para mantener todo en equilibrio, ¿no? Cuando se rompe esta homeostasis, ¿no? Homeostasis es que surge la enfermedad, en realidad. Entonces el sistema inmune es todo este conjunto de elementos, células, por ejemplo, ¿no? Pero también proteínas que segregan estas células, barreras, es una serie de elementos que unidos nos tratan de mantener este equilibrio, y por eso cuando se rompe el equilibrio aparece la enfermedad, ¿no? Entonces el sistema inmune tiene básicamente dos vertientes, ¿no? El sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Estos básicamente son los principales dos tipos de sistema inmune que todos deberíamos de estar familiarizados. El sistema inmune innato tiene ciertas particularidades, ¿no? Una de ellas es que es la primera vía de defensa, es decir, cuando algo agrede al organismo, cuando algo se pasa las barreras naturales que tiene el organismo, el primero que reacciona a los minutos, a las horas, es el sistema inmune innato, que ya vamos a ver qué células, qué es lo que está ahí. Y luego, más adelante, viene el sistema inmune adaptativo. ¿Cuál es la ventaja del sistema inmune adaptativo con el sistema inmune innato? Que si bien es cierto, el sistema inmune innato es mucho más rápido, el sistema inmune adaptativo es mucho más específico, ¿no? Entonces tiene los famosos anticuerpos, por ejemplo, que escuchamos todo el tiempo con estos, ¿no? De los test de los anticuerpos, los de la prueba rápida, ¿no? Son parte del sistema inmune adaptativo. Y eso no quiere decir que no haya un sistema inmune innato que está funcionando. Entonces, el sistema inmune innato hace frente a estructuras, digamos, que tienen los microbios, ¿no? Bacterias, virus, tienen como ciertas estructuras muy comunes, muy conservadas a lo largo de la evolución, y entonces tiene como un diccionario, digamos, ¿no? De estos elementos, estas estructuras que están en la naturaleza, ¿no? De los microorganismos, y reacciona ante ellas. En cambio, para el sistema inmune adaptativo, responde no solamente a antígenos microbianos, sino también a ciertos, por ejemplo, tipos de antígenos que pueden ser, por ejemplo, propias células, ¿no es cierto?, que están alteradas, o a veces cuando hay enfermedades autoinmunes, por ejemplo, es porque los antígenos han reaccionado con una proteína que forma parte de nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo, ¿no? Hay un problema en cuanto a su regulación. Entonces, el sistema inmune adaptativo es mucho más específico todavía que el sistema inmune innato, como vamos a ver. Es mucho más limitado, ¿no? El sistema inmune innato no tiene memoria, o sea, cada vez que aparece un agente externo reacciona como por primera vez, ¿no? En cambio, el sistema inmune adaptativo tiene células de memoria que recuerdan y hacen que la segunda respuesta, ¿no?, a un agente externo sea mucho más rápida, más agresiva, más efectiva, ¿no? De manera ideal, digamos, tanto el innato como el adaptativo no responden a nuestros propios componentes, ¿no? Porque si no, pues sería todo un problema. Y bueno, hay varios componentes que los vamos a analizar ahora mismo, ¿no? Como nosotros podemos ver, hay dos tipos de células que forman parte de ambas. Las células más conocidas, que son los linfocitos. Si ustedes cuando uno hace un hemograma, va a ver que en el hemograma dice leucocitos, que son toda la serie blanca, serían todas esas células de acá. Y luego hay uno que dice linfocitos, ¿no? A veces mucho lo confundimos. Leuco viene de blanco, los glóbulos blancos que le llaman, ¿no? Los linfocitos básicamente son dos tipos, ¿no? Los linfocitos B y los linfocitos T. Y en cambio, si ustedes ven, hay una mayor diversidad de células en la inmunidad innata, ¿no es cierto? Tenemos a los macrófagos, que seguro hemos escuchado, tenemos a las células natural killer, las asesinas naturales, NK, muy famosas, tenemos a los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, que son las células más abundantes del organismo, ¿no es cierto? Tenemos además moléculas, como dice ahí, ¿no? Las proteínas del complemento son moléculas. También hay otras que son, por ejemplo, las proteínas de fase aguda. También tenemos ahí unas células dendríticas, ¿no?, que se parecen mucho a las neuronas, que son unas células muy importantes, ¿no?, porque ellas son las que hacen la presentación
las que muestran cuáles son las partes de, digamos, de los agentes externos para que respondan a su vez las demás células. Tenemos las células mastocitos, ¿no? Que por ejemplo son los que segregan la histamina responsable de todas estas reacciones alérgicas, etcétera. Y como dice ahí, en intermedio están un tipo de células como las células natural killer, pero de linfocitos, que está como entre los dos hemisferios, ¿no es cierto? ¿No? Y un tipo de células T también, ¿no? Pero básicamente esos son los principales. La inmunidad innata, linfocitos, T y B, inmunidad adaptativa, inmunidad innata, todas las demás células que forman parte. Entonces, como nosotros podemos ver, de entre 0 y 12 horas de que aparece un microbio que pasa por la barrera epitelial, que dicho sea de paso, la barrera epitelial como es la piel, por ejemplo, las mucosas del estómago, del intestino, todas estas mucosas forman parte del primer parte del sistema inmune innato. O sea, las barreras físicas, como vamos a ver, son parte del sistema inmune innato. El pH ácido del estómago que mata bacterias es parte de la inmunidad innata también, digamos, ¿no? Pero cuando se consigue filtrar un microbio, por ejemplo, vamos a ver que los primeros que responden, por ejemplo, son los fagocitos, que fagocitan este microbio, ¿no? Lo destruyen. Y como vemos, esta respuesta ocurre entre las primeras horas. Sin embargo, como podemos ver, los linfocitos aparecen recién a partir de las 12 horas y sobre todo a los días, a los 2, 3 días. Es decir, que desde que nos contaminamos con algo, por eso a veces los síntomas demoran un poco en aparecer también, a veces son más responsables de inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad adaptativa responde mucho más, ¿no? Entonces es un problema, por ejemplo, que muchos autores han mencionado, que apenas uno aparece un síntoma y ya está tomando medicamentos y no deja que responda el sistema inmune, que es mucho más específico, o sea, más efectivo, porque se demora un poquito más, ¿no? Entonces, desde el comienzo nosotros atacamos, no dejamos también que nuestro propio organismo reaccione y, por cierto, genere memoria, como vamos a ver, ¿no? Entonces, el sistema inmune innato, también llamado natural, es obviamente mucho más antiguo, evolutivamente hablando, ¿no? Como hemos dicho, responde con rapidez, tiene las barreras que ya hemos hablado, el sistema de complemento, péptidos antimicrobianos, ¿no? Por ejemplo, como algunos péptidos que están, por ejemplo, en la saliva, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene citocinas, como la lisozima, por ejemplo, tiene citocinas, macrófagos, todas las células que ya hemos hablado, ¿no? Lo interesante es que el sistema no actúan por separado, sino que el sistema inmune innato estimula el sistema inmune adaptativo y a su vez el sistema inmune adaptativo estimula, cuando ya está activado, al sistema inmune innato. Entonces, todo esto coexiste en una perfecta comunicación. Pero sí es verdad que el sistema inmune innato, por ejemplo, como dice ahí, reconoce estos patrones moleculares, se llaman, ¿no? Patrones moleculares asociados a patógenos son partes de microbios que están muy conservadas a lo largo de la historia de la vida, ¿no? Y que responden, como dice, más o menos pueden reconocer un promedio de 1000 patrones moleculares. O sea, hay 1000 diferentes tipos de patrones que están en las bacterias, en los virus, en los parásitos, que el sistema inmune innato puede reconocer, ¿no? Pueden ser ADN, pueden ser ácidos nucleicos, en fin, ya vamos a ver, ¿no? Como hemos dicho, los componentes del sistema inmune innato son las barreras epiteliales, la piel queratinizada, ¿no? Que también contiene microorganismos. Por ejemplo, en la piel, en el intestino, la microbiota es parte también, de hecho, del sistema inmune innato, nos protege. Ocupa nichos, ¿no es cierto?, que le llaman nicho de la superficie. También hay superficies mucosas del aparato respiratorio y digestivo, son parte del componente innato. La lisozima, que como hemos dicho, son citocinas, digamos, moléculas que son antimicrobianas, que están, por ejemplo, siempre en la saliva, etc. Los mocos, por ejemplo, del epitelio, bloquean el paso de microbios. El tapizado ciliar, esos como cilios, como vellosidades que hay en la tráquea, también arrastran microorganismos, ¿no? El pH del estómago ácido, el pH de la vagina, en fin, ¿no? Y otros péptidos, además de las células que ya hemos hablado. Entonces acá vemos que su función, vamos a pasar rápidamente para no profundizar. Las citocinas, bueno, eso sí, para que son parte digamos, de unas moléculas que segregan estas células. Vamos a ver que hay algunas muy conocidas, muy importantes, que lo vamos a ver más adelante, que son del sistema inmune innato, ¿ok? Son, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, las interleucina 1, las quimiosinas, generan inflamación.
el interferón alfa, beta, que producen resistencia a las infecciones víricas tan importantes, por ejemplo, cuando son virus, el interferón gamma, la interleucina 12, en fin, ¿no? Hay varias, ¿no? La interleucina 6, 7, 8, 9, hay todas las interleucinas. Todos estos citoquinas son partes del sistema inmune innato. Entonces, por ejemplo, para hacernos una idea rápida solamente de unas células muy importantes que son las células natural killer, que tienen mucha relevancia, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, porque son células encargadas, son citotóxicas, es decir, matan células que o están agredidas, están alteradas, como una célula tumoral, o que tienen en su interior algún virus, por ejemplo, como un macrófago. Podemos ver que en el lado A, una célula infectada por el virus es reconocida por un linfocito natural killer, que aunque es un mecanismo parecido, ¿no? Es un linfocito natural killer, es el sistema inmune adaptativo, pero se parece mucho a las células natural killer del sistema inmune innato. Lo reconoce y la célula agredida se destruye, ¿no es cierto? En el caso de los macrófagos, lo puede activar para que el macrófago que tiene adentro, que sea como macrófago, es una célula que digiere, ¿no es cierto?, microorganismos, pero no los destruye, solamente los digiere, digamos, ¿no? Los tiene ahí encerrados hasta que se activa por una célula externa y se destruye. Ahora, la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, hemos dicho, es básicamente linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T y los linfocitos B son de las, digamos, células tal vez más conocidas del sistema inmune innato, y a veces pensamos que son los únicos o es la única parte del sistema inmune que tenemos, pero en realidad no lo es. El sistema inmune adaptativo tiene dos, a su vez, áreas, lo que se llama la inmunidad humoral, que son los anticuerpos que circulan por todo el organismo. Los anticuerpos los producen los linfocitos B. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de anticuerpos, los anticuerpos son una parte del sistema inmune adaptativo. Tienen la ventaja de que son muy específicos. Y la inmunidad celular son los linfocitos T, ¿no? Son células que afectan a los microbios intracelulares, como virus, algunas bacterias, por ejemplo. Fomentan la destrucción, como hemos visto. En fin, son un tipo de células que más bien ayudan a que otras células destruyan a los virus. Y los linfocitos B, sobre todo, lo que hacen es reconocer antígenos, ¿no? Reconocer sustancias extrañas, que se llaman antígenos, y producir anticuerpos. Y vamos a ver los tipos de anticuerpos que existen, ¿no? Entonces acá está la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Entonces está el microorganismo, los linfocitos B segregan a la inmunidad humoral los anticuerpos, como está acá, y esto es lo que, digamos, neutraliza al agente, al microorganismo. En cambio, la inmunidad celular, pues los linfocitos T, por ejemplo, cooperadores, ¿no? Hacen de que los linfocitos, los macrófagos, destruyan, por ejemplo, porque están dentro de un macrófago. El linfocito T reconoce que un macrófago tiene dentro, vamos a ver cómo tiene dentro un virus, digamos, una bacteria, y hace una señal para que lo destruya. Esa es su función. Y también tenemos los otros linfocitos T citotóxicos CD8 que se llaman, que también destruyen directamente, por ejemplo, como vimos en esta diapositiva, ¿no? Puede destruir directamente una célula que está contaminada, ¿no? Que está contaminada o, en este caso, que está alterada como una célula cancerígena. Muy bien. Entonces, las características de la inmunidad adaptativa, como hemos dicho, es que es muy específica, es muy diversa, como vamos a ver. La inmunidad adaptativa es muy diversa, ¿no? Ya no solamente 10 a la 3, o sea, 1000, sino tiene 10 a la 9, ¿no? Digamos, moléculas diferentes que puede reconocer. Es más variado su diccionario de patógenos, por así decirlo, ¿no? Básicamente reconoce fracciones de, sobre todo, que son de proteínas, ¿no? Peptídicas se llama. Ya no tanto azúcares, ¿no? Sino sobre todo los linfocitos T reconocen, por ejemplo, solamente epítopos, se le llama a esos antígenos, ¿no? De naturaleza peptídica, que son básicamente lo que está en todos los organismos. Entonces, y la ventaja que tiene la inmunidad adaptativa es que genera memoria. O sea, genera memoria para que la próxima vez que estemos atacados por un microorganismo reaccione de una manera mucho más rápida. Tiene lo que se llama una expansión clonal, ¿no? Y quiere decir que los linfocitos, una vez que detectan a un virus, por ejemplo, un pedacito de un virus, que es lo que reconocen a un epítopo, justo ese receptor, ese tipo de linfocitos o ese tipo de anticuerpos es el que se genera mucho más rápido. O sea, se clona justo el que es activo, ¿no? Es decir, digamos que nosotros tenemos 10 tipos de
de linfocitos que reconocen a un virus, ¿no? Y otros 10 que reconocen otro tipo de virus, y otros 10 otro tipo de virus. Bueno, el linfocito que reconoce al virus A, ese linfocito se duplica y luego ya no va a haber solamente 10 linfocitos, van a haber 100, 1000 linfocitos solamente para eso. Entonces se llama una expansión clonal, ¿no? Son más especializados, en fin, ¿no? Y idealmente no reaccionan porque en la etapa de, digamos, durante la gestación, en la parte embrionaria, se van seleccionando los linfocitos que generan anticuerpos, por ejemplo, que van a reaccionar contra tu propio cuerpo, esos se destruyen, ¿no? Entonces, cuando hay enfermedades autoinmunes, más bien ahí ha habido un problema de regulación que se ha filtrado, digamos, ¿no? Por eso algunas son genéticas, se ha filtrado, otras se alteran, ¿no? Se ha filtrado un tipo de linfocito que reconoce una proteína que justo forma parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, no sé, forma parte del riñón, forma parte del hígado, y aparece la enfermedad porque el cuerpo lo está atacando básicamente a sí mismo, ¿no? Pero de manera ideal esto no ocurre. A pesar que son miles de posibilidades, ¿no es cierto? No ocurre porque hay un proceso selectivo muy específico durante la etapa embrionaria. Asimismo, podemos ver que la inmunidad activa, podemos ver que hay inmunidad activa y pasiva. Por ejemplo, la inmunidad ya sabemos adaptativa e innata. Pero la inmunidad adaptativa tiene dos. Tiene uno que se llama natural y artificial. La natural puede ser activa por una infección, eso es lo normal. Te da, por ejemplo, una gripe y tu cuerpo o una bacteria, tu cuerpo reconoce y lucha contra la infección. O sea, genera sus propios anticuerpos o células T, ¿no? Los anticuerpos por los linfocitos B o las células T. Pero ¿qué resulta? Eso es de manera natural, porque es la naturaleza. Pero también hay una pasiva, que es que la madre a través de la leche materna, le pasa anticuerpos, que el cuerpo de la madre es el que generó. Todavía el cuerpo del niño todavía no ha generado sus propios anticuerpos. Pero los anticuerpos de la madre pasan por la leche materna, por ejemplo, y también pasan por la placenta al niño, y con esos anticuerpos es que lucha contra el microorganismo. Eso es de manera natural, ¿no? La naturaleza. Pero también puede ser artificial. Las más conocidas son la inmunización, las vacunas. La vacuna es básicamente, de manera artificial, yo te introduzco, por ejemplo, un fragmento del virus, no el virus completo, a veces son virus atenuados, para que tu cuerpo lo reconozca, o sea, no espere hasta que te llegue la infección, sino que tú le adelantas una infección, por así decirlo, pero que no le va a desarrollar mayores síntomas, no va a generar la enfermedad como tal. Es algo muy atenuado solamente para entrenar a los linfocitos T y los linfocitos B que generen memoria, que generen anticuerpos, y así cuando ya de verdad tú estés frente a la enfermedad, hay una respuesta mucho más rápida, ¿no? Porque sabemos que una vez que se generan células de memoria, responden de manera mucho más rápida, con mayor eficiencia, ¿no? Y la pasiva es, por ejemplo, esta investigación que está viendo, que seguro han visto por las redes, ¿no? De que se está viendo el trasplantar, ¿no? Suero, ¿no? O plasma más que suero, que el plasma es una parte del suero, de pacientes que ya se han repuesto del COVID-19, por ejemplo, a personas que todavía no, para que esos anticuerpos que han producido ellos los ayude a inactivar el virus que ellos tienen, ¿no? Entonces los linfocitos B, por ejemplo, como hemos visto, ¿no? Cada célula elabora más o menos 100.000 inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Los anticuerpos son inmunoglobulinas, IgM y IgD, que son las primeras que aparecen. Por eso el test de sérico rápido para el COVID detecta primero las células, los anticuerpos IgM, ¿no? Que suelen aparecer de manera más o menos detectable a los 10 días. Sin embargo, luego posteriormente, esos no generan memoria. Cuando ya el linfocito ha generado memoria, hay otros anticuerpos que son los inmunoglobulinas IgG. Como vamos a ver que esos sí son de memoria y son los que están mucho más abundantes en la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando el anticuerpo reacciona con este antígeno, el epítopo, la célula se activa y empieza a transformarse y cada vez, y si tenía varios tipos de anticuerpos que reconocían diferentes tipos de antígenos, una vez que lo reconoce, la célula es muy interesante, la célula puede cambiar, activarse para empezar a producir ese anticuerpo específico que ha detectado, ¿no? O sea, el sistema inmune de verdad que es un sistema totalmente regulado, es una maravilla del diseño evolutivo, por así decirlo, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Es bastante complejo, eso sí, es tal vez uno de los sistemas más complejos, todavía no se conoce del todo como
probablemente han visto pues, que a veces la gente se pregunta por qué no encuentra, es que es bastante complejo, ¿no? Determinar cómo se interrelacionan todos los factores, pero sin embargo se sabe bastante, ¿no? Una vez que se produce el anticuerpo M, ¿no? El IgM, se puede dar este cambio de isotipo a justamente la que más es efectiva contra esta bacteria, porque el IgM es el primero que aparece, o bacteria o virus, ¿no? Entonces esto lo regula también en las células de los linfocitos T cooperadoras, ¿no? Que son justamente las que se regulan entre ellos. Los linfocitos B interactúan con los linfocitos T. Bueno, no vamos a demorarnos mucho en esto, pero solamente para que vean, una persona produce al día más o menos casi 3 gramos, y eso que saben que un anticuerpo pesa microgramos, ¿no? Y esto, 2 a 3 gramos de anticuerpos cada día, y el 80% de esos anticuerpos son IgG, ¿ok? Entonces la persona tiene más o menos 10 a 6 a 10 a la 9, como dije, muy diferente a, como ven, mucha mayor variedad de reconocer agentes extraños que el sistema inmune innato. Los linfocitos T, por su parte, se llaman a veces algunos cooperadores, porque ellos, aunque si bien es cierto, no matan directamente, por así decirlo, a un organismo, no lo neutralizan, pero sin ellos no podrían funcionar las demás células, los fagocitos, o no podrían los linfocitos B, que producen anticuerpos, activarse. Y una prueba de ello muy interesante, para que se den cuenta, que aunque los linfocitos T no matan, digamos, de manera, como hemos dicho, aunque no es el término, pero no destruyen de manera directa los anticuerpos, los agentes extraños, hay una enfermedad que, por ejemplo, destruye a los linfocitos T, que es el VIH, el virus del VIH. Y cuando se instaura el SIDA, el síndrome ya, ¿no es cierto? Sabemos que ocurren una serie de enfermedades oportunistas, infecciones. ¿Y por qué bajan tanto las defensas? Porque justamente ahí vemos la importancia de los linfocitos T. Sin los linfocitos T, ni la inmunidad innata ni la otra parte de la inmunidad adaptativa funciona. Entonces son fundamentales. Y vamos a ver que con la edad, los linfocitos T son justamente los que más les afecta la edad. La inmunosenescencia más se plasman los linfocitos T. Entonces, los linfocitos T solo reconocen epitopos presentes que les presentan otras células, que se llaman células presentadoras de antígenos, ¿no? Como habíamos comentado antes, que eran las células dendríticas, ¿no? Entonces solo reaccionan a agentes que son de naturaleza proteica, y bueno, tiene todo un sistema mediante un complejo principal de histocompatibilidad que se llama MHC, que es como 2 llaves, ¿no? Si reconocen una pero no reconocen la otra, no se activa. De cierta manera, así protege el cuerpo, se protege a sí mismo de que no lo vaya a destruir el propio linfocito, ¿no? Hay 3 tipos: los linfocitos T vírgenes, que son linfocitos que no se han expuesto todavía a ningún agente extraño; los linfocitos T de memoria; y los linfocitos T efectores. Además, cada uno tiene sus subtipos, ¿no? Esto es bastante complejo, pero ya para terminar esta parte, solamente para conocer un poco cómo funciona el sistema inmune, vamos viendo de que los linfocitos B, cuando reconocen a un microbio, los linfocitos B, cuando reconocen a un microbio, producen anticuerpos. Los linfocitos T cooperador, cuando reconoce a un agente que tiene un microbio adentro, lo incita, digamos, a destruirse, por ejemplo, ¿no? Los linfocitos T citotóxico actúa directamente en una célula infectada para que se destruya, ¿no? Y los linfocitos T reguladores ya reducen la respuesta inmunitaria una vez que la enfermedad pasó, ya los ayuda, digamos, a atenuarse, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es de manera genérica, bastante genérica, cómo está conformado el sistema inmune. Tenemos el sistema inmune innato y el adaptativo, ¿no? Macrófagos, neutrófilos, todo eso que sale en su examen de sangre cuando se hace hemograma. La mayor parte de eso es del sistema inmune innato, ¿no? Y producen citocinas, interleucina 6, que a veces se miden también en análisis. Por ejemplo, la interleucina 6, que es un marcador que permite ver el estado de inflamación ahora con el COVID, por ejemplo, es una molécula del sistema inmune innato. Pero el sistema inmune adaptativo tiene los famosos anticuerpos y los linfocitos T, ¿no? Esa es básicamente su clasificación. Ahora, ¿qué es la inmunocompetencia? Como ya nos había adelantado Sara en la presentación, inmunocompetencia es básicamente
qué tan efectivo es la capacidad, digamos, de funcionar de manera normal el sistema inmune. Entonces, como esta capacidad que tiene el sistema inmune de funcionar de manera normal está bastante conservada, es difícil hablar de algo que vaya a fortalecer el sistema inmune, porque el sistema inmune en realidad no necesita ser fortalecido como tal, o sea, no es que esté débil como tal, no es cierto, sino que vamos a ver que hay a veces ciertas alteraciones, pero por eso es que muchas estrategias no, aunque como el sistema inmune es un complejo, ¿no es cierto? Funciona todo a la vez, por así decirlo, aunque en un estudio se muestre que funciona algo de manera aislada, no significa que porque tú le vas a dar eso, tu sistema inmune va a ser más fuerte. Es decir, que no te vas a enfermar contra algo. No funciona así, ¿no? Ojalá funcionara así. Entonces, la inmunocompetencia podemos decir que en una población sana, normal, es bastante homogénea. Sin embargo, a raíz de todo este tema del COVID, lo que se ha planteado, y ya se venía planteando hace tiempo, es de que no es tanto que las personas tengan un sistema inmune bajo, sino que las personas, cierta población tiene un sistema inmune, vamos a decirlo así, viejo, vamos a decirlo así, ¿no? Hay una inmunosenescencia. Viejo en el sentido de que la inmunosenescencia, el envejecimiento del sistema inmune, el envejecimiento del sistema inmune tiene ciertas características que se parecen mucho a cómo está el estado del organismo en ciertas condiciones de salud que ocurren a edades más tempranas, no necesariamente ya por la vejez, ¿no? Entonces, más bien es eso lo que parece que está afectando, ¿no es cierto?, la capacidad de respuesta del sistema inmune ante ciertas enfermedades, incluidas, por ejemplo, ahora el COVID-19, ¿no? Entonces, la inmunosenescencia es un estado de desregulación, decaimiento de la función inmune, de manera, digamos, usualmente asociada a la edad, ¿no es cierto? Hay una disminución, por ejemplo, también de la respuesta a las vacunas, porque las vacunas al final lo que generan es que tú produzcas anticuerpos. Si tú produces menos anticuerpos aún con vacunas, es también un síntoma de la inmunosenescencia, por ejemplo, ¿no? Y eso genera obviamente riesgo de infecciones, en fin, ¿no? O que las cicatrices o las heridas no cicatrizan, en fin, ¿no? O mayor riesgo de cáncer, porque el cáncer, todos tenemos mutaciones, pero la razón por la que no aparecen, porque empiezan a aparecer a cierta edad, sobre todo y no a otra edad, es porque hay una alteración del sistema inmune, que el sistema inmune en general reconoce esas mutaciones y las detiene y las destruye, pero cuando empieza a haber una limitación en ese sentido, entonces ahí hay una alteración del sistema inmune y aparecen obviamente y van cada vez desarrollándose los tumores, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el sistema inmune con la inmunosenescencia pasan dos cosas. Por una parte, en el timo, que por eso son células T, porque maduran en el timo tiene una involución, o sea, se hace más chiquito. Eso ocurre desde los primeros años de edad, más o menos, ¿no? Y como vamos a ver, ya el 90% del timo más de los 50 y tantos años ya está completamente evolucionado, ¿no? Y por otro lado, la médula ósea que está dentro de los huesos, que es donde se segregan todos los linfocitos B, por ejemplo, también empieza a envejecer. Entonces eso hace que cada vez se produzcan menos, por ejemplo, en la inmunosenescencia hay menos linfocitos T de memoria, los linfocitos T de memoria, perdón, aumentan, pero hay menos linfocitos vírgenes que puedan reaccionar contra antígenos nuevos. Es decir, el sistema inmune como que reconoce todo lo que ya pasó, pero lo nuevo que le pueda dar tiene menos capacidad. Y los que ya tienen memoria, sus moléculas de acción o los anticuerpos, por ejemplo, en el caso de los linfocitos B, son cada vez menos efectivos, ¿no? Entonces, cuando aparece la edad, entonces hay una involución del timo, los linfocitos T, como digo, disminuyen los NAIF, ¿no? Que son las células T vírgenes, aumentan las células de memoria, disminuye esta diversidad de receptores que tienen los linfocitos, que son los TCR para reconocer antígenos, aumentan los TCD8, que son linfocitos T citotóxicos, y disminuyen los colaboradores, que son los CD4, que como ejemplo lo que pasa en el SIDA, ¿no? Los linfocitos B también disminuyen los linfocitos B vírgenes y lo mismo, ¿no? Hay una disminución de los linfocitos IgM, que son los anticuerpos IgM, que son los primeros que reaccionan, y hay un aumento de los IgE y los IgA, ¿no es cierto? Que son justamente los de memoria, como pues, se pueden. Y además hay un aumento de la inflamación, de interleucina 6, la proteína C reactiva, que son proteínas de fase aguda. Todo ello podemos ver que es de
el sistema inmune innato, ¿no es cierto? Además, obviamente en la edad, como vamos a ver más adelante, pues hay otros factores que determinan. Entonces acá hay cambios en la inmunidad innata del envejecimiento, que no vamos a entrar mucho en la curación de heridas, es mucho más lenta en el sistema inmune, ¿no? Hay una menor producción de ciertas citoquinas que son antiinflamatorias, como la interleucina 1, el interferón gamma, y más bien se aumentan. En la inmunidad adquirida también ocurren los cambios que ya hemos mencionado, ¿no? Principalmente, como hemos dicho, con una reducción de los linfocitos T de memoria, aumento de los linfocitos T de memoria y una disminución de los linfocitos vírgenes que pueden reaccionar ante nuevas enfermedades como el COVID-19, por ejemplo, ¿no es cierto? Por eso es que la población adulta mayor es una población justamente de riesgo, porque su sistema inmune tiene características diferentes del sistema inmune de alguien, por ejemplo, de 20 años, ¿no? Vamos a ver otras condiciones. Que resulta que estudios recientes proponen un papel clave del sistema inmunológico ya no como parte del envejecimiento, sino como un sistema que puede modificar la tasa, o sea, la velocidad a la que tú envejeces. O sea, no es que el sistema inmune envejece solamente con la edad, sino que el sistema inmune envejecido por sí solo puede hacer que todo lo demás envejezca. Es decir, la inflamación y el estrés oxidativo que generan los glóbulos blancos, ¿no? Que son los glóbulos blancos encierran pues tanto el sistema inmune innato como el adaptativo, cuando no están bien regulados y que se ha visto que este aumenta con la edad, no solamente son parte de la inmunosenescencia, ¿no? Sino que esta inflamación y estrés oxidativo también acelera el envejecimiento de otros tejidos, ¿no? Entonces, es decir, que la inflamación, que es parte del envejecimiento del sistema inmune innato, hace que envejezcan otros tejidos. Entonces hay una relación entre la edad, digamos, ¿no? del inmune y la edad de todo el resto del cuerpo. Entonces hay que tener en cuenta que la mala salud en la vejez generalmente, como se ve, no está ocasionada por una enfermedad, sino que la mayoría de adultos mayores son multimórbidos, tienen muchas enfermedades. Entonces, ¿no? Tienen hipertensión, diabetes, cataratas, inflamación, artritis, en fin, ¿no? Una serie de itis, de inflamación, ¿no? Todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces, ¿por qué envejecen las células? Y obviamente el sistema inmune, hay varias cosas, la senescencia de la médula ósea, como hemos visto, ¿no? El timo que involuciona, ya hablamos, hay una interacción, un deterioro entre la inmunidad innata y la adaptativa, hay daños en la reparación del ADN, hay alteraciones en los mecanismos antioxidantes, aumenta el estrés oxidativo, hay estrés antigénico persistente, es decir, que digamos, tú a los 20 años has reaccionado ante menos microbios que tú a los 60. Tú a los 60 has acumulado 40 años más de estar reaccionando contra microbios, contra agentes externos o inflamación, ¿no? Y esto hace que tu sistema inmune se gaste más, vamos a decirlo así, ¿no? Es un estrés antigénico. Acortamiento de los telómeros, que son unos fragmentos de los cromosomas que se ha visto que cuando se reducen están muy asociados al envejecimiento. También hay una disminución de la telomerasa, que es una enzima, ¿no es cierto?, que protege los telómeros, que puede ser regulado por hormonas sexuales, ¿no? O inhibida por el cortisol. El cortisol es una hormona del estrés, la hormona, como vemos que el estrés, ya vamos viendo, que puede inhibir la telomerasa, por ejemplo, ¿no es cierto? La autofagia reducida, que vamos a hablar, que está muy de moda, con el intermitente, etc. La prostasis comprometida, que es básicamente la homeostasis, pero de la regulación de las proteínas. Y la depresión sanitaria también se ha asociado, por ejemplo, con una ingesta excesiva de grasa. También se ha visto que todos esos factores pueden hacer que haya un envejecimiento del sistema inmune. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver, que se filtra, no sé si está claro. Podemos ver, a ver, vamos a ver. Podemos ver que la salud tiene que ver con una homeostasis del sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune, ¿no? Ya se habla de la neuroinmunología, como han visto, en gran parte por los genes, 25%, pero sobre todo por los estilos de vida. Pero con la edad, como ven a la derecha, hay un aumento de los ROS, que los ROS son los radicales de oxígeno, de los reactivos del oxígeno, o sea, los radicales libres, pesan más que los antioxidantes, y eso genera una oxidación crónica, un estrés inflamatorio, ¿no? Que le llaman inflammaging, ¿no? Y eso aumenta la morbilidad y la mortalidad, ¿no? Entonces eso afecta al sistema inmune. Entonces,
¿Qué estrategias investigadas hay hasta ahora para tratar de detener o revertir la inmunosenescencia, ¿no? El envejecimiento del sistema inmune? Y vamos a ver que también otras condiciones. La promoción de la masa muscular, la actividad física y el ejercicio son los que más tienen, y vamos a entrar en detalle en eso. La alimentación obviamente saludable, algunos suplementos, la microbiota, probióticos y prebióticos, vamos a ver, todavía falta más estudios, no es algo muy contundente, el manejo del estrés, la mejora en nuestro ambiente emocional y mental y el mejoramiento del descanso son aspectos que se ha visto que pueden ayudar a amortiguar, detener o incluso revertir la inmunosenescencia, el envejecimiento del sistema inmune. Entonces la masa muscular es la gran olvidada, por eso le doy varios aspectos que quisiera compartir. Se aprende una habilidad más que del tamaño de la masa muscular en el sistema inmune. Entonces, hay muchas patologías comunes, enfermedades crónicas actuales, que necesitan una preservación de la masa muscular, de la calidad, o sea, para ejercer fuerza y la funcionalidad. O sea, ¿no? Son fundamentales para prevenir muchas enfermedades de ahora, como la diabetes, la hipertensión o la sarcopenia, por ejemplo, que ya solamente se ven en adultos, sino también en la persona joven y enferma. Entonces, con la edad y el sedentarismo se ha visto una disminución de la capacidad de ejercer fuerza y del desarrollo muscular. O sea, a medida que avanza la edad, hay una atrofia muscular. Entonces vemos cómo vamos perdiendo masa muscular con la edad, y eso es porque vamos siendo más sedentarios también con la edad. Ahora, si ya somos sedentarios de los 20, entonces vamos viendo qué es lo que nos puede ver, ¿no? La función muscular comprometida, ¿no? Se ha identificado como un predictor de hospitalización, discapacidad y enfermedad, incluso muerte. La función muscular comprometida es uno de los principales predictores de salud, más que te hagas tu colesterol en ayunas y todo eso, ¿no? Vamos a ver ahora en unos análisis. Entonces, la masa muscular, además, es la reserva de aminoácidos. Los aminoácidos se necesitan para construir proteínas. Entonces, hay ciertas condiciones en la salud donde se necesitan sintetizar proteínas, y si necesito sintetizar proteínas, necesito aminoácidos. Y si tengo una buena masa muscular que me provee estos aminoácidos, lo que va a pasar es que se va a afectar la respuesta del sistema inmune. Por ejemplo, cuando hay que generar proteínas de fase aguda, como la PCR. La PCR es esa proteína que se mide la inflamación, pero al final está hecha de proteínas. Y cuando yo tengo un cuadro de inflamación, necesito más proteínas para generar estas proteínas de fase aguda, por ejemplo, que genera el hígado. O la síntesis de proteínas implicadas en la función inmune, o para cicatrizar heridas. Entonces, por ejemplo, en un estudio publicado en el Journal American de Medicina, por ejemplo, mujeres con cáncer de mama que tenían más músculo tenían casi un 60% más de posibilidad de supervivencia. También se ha visto que los pacientes con UCI, con más músculo, pasan menos tiempo en el respirador, menos tiempo en la UCI, obviamente, y tienen una mejor probabilidad de supervivencia, ¿no? Otro estudio, por ejemplo, encontró por ahí que las personas con menos masa muscular tenían un Alzheimer más grave. ¿Cómo se relaciona la masa muscular y la inmunidad? Pues resulta que hoy en día el sistema, la masa muscular, el músculo esquelético, se considera como un órgano endocrino que genera ciertas hormonas, o citocinas, que le han llamado mioquinas o miocinas, pues porque son del músculo mio, ¿no? Significa músculo, que se segregan durante la actividad física. Entonces el músculo esquelético, cuando se contrae en un ejercicio, segrega algunas mioquinas, la interleucina C, la interleucina 7 y la interleucina 15. Estas son muy interesantes porque estas tres citocinas o mioquinas son antiinflamatorias a nivel de su función dentro de la masa muscular. Es decir, la interleucina 6 usualmente es una interleucina, digamos, de manera genérica muy conocida por ser inflamatoria. Sucede que en el músculo y a nivel del ejercicio, resulta que la interleucina 6 es más bien antiinflamatoria. Es un aspecto muy interesante. La interleucina 15, por ejemplo, que produce el músculo, regula la activación y proliferación de las células T, ¿no? De los linfocitos T y de células natural killer. Entonces, miren cómo ya hay una miocina que se produce en el ejercicio, que nos ayuda a activar y que haya más células del sistema inmune. Se ha visto, por ejemplo, que personas con sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular que vamos a ver, que pasa a veces con la edad, tienen más riesgo de infección, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos que el músculo, cuando hace su ejercicio, ¿no? Se contrae y produce esas interleuquinas que están en la mitad, y eso fortalece tu sistema inmune. La pérdida de masa muscular en el envejecimiento, conocido como sarcopenia, ¿no? La sarcopenia se caracteriza por la lenta y progresiva pérdida de masa muscular que está asociada con el envejecimiento.
O con una condición, por ejemplo, ¿no? Puede ser en el cáncer, por ejemplo, se ha visto que hay sarcopenia, ¿no? La caquexia nos lleva más, ¿no? Entonces la evidencia en seres humanos indica que hay una reducción del 30% en el área transversal del músculo y alrededor del 40% en la fuerza muscular a los 70 años. Es bastante significativa. Hay que considerar además que los niveles habituales de actividad física, como digo, ya disminuyen con la edad. Entonces la masa muscular por eso está asociada a mayores riesgos de complicaciones y de salud. Entonces este decaimiento a la vez de la interleuquina 15, que ya habíamos hablado antes, que es la mioquina, que está expresada por la masa muscular, se ha visto que además esta interleucina 15 inhibe los depósitos de grasa y la insulinoresistencia y tiene propiedades anabólicas, o sea, para generar masa muscular. Entonces, si esto disminuye, entonces con el tiempo cada vez que también se gana más grasa y aumenta la insulinoresistencia, ¿no? Además de la supervivencia de los natural killer, ¿no? Entonces, esto sería un mecanismo adicional de cómo la sarcopenia, a su vez, ¿no? Se autoperpetúa, por así decirlo, ¿no? Y ayuda al envejecimiento del músculo. Entonces, como vemos acá, ¿no? Con la edad, la sarcopenia, hay disminución de estas mioquinas que nos protegen y nos ponen más sensibles, ¿no? A contra una enfermedad. Ahora, eso es a nivel de la masa muscular por el simple hecho de existir, ¿no es cierto? Y obviamente para mantener una masa muscular, a partir sobre todo de cierta edad, se necesita el estímulo, que es el ejercicio, ¿no? Entonces, no estamos hablando de que necesitamos mucha masa muscular. Como vamos a ver más adelante, lo que necesitamos es que haya más masa muscular que grasa, que haya una relación que debería haberse visto en los tiempos, digamos, inclusive de la preagricultura, que estaba en una relación de 5-1, es decir, si yo tengo 50% de grasa de músculo de mi peso, 10% debería ser de grasa, ¿no? Pero ahora difícilmente a veces en hombres, ¿no? Ahora difícilmente se llega al 40%, ¿no? 35%, y la grasa más bien está en torno al 20%, esto es un total desbalance, ¿no? Por ejemplo, estos autores de CADIT midieron la cantidad de células satélites, que son unas células, como vamos a decirlo, como tipo células madre que están en el músculo, y vieron, por ejemplo, que los culturistas tenían hasta 70% más células satélites que los activos, por ejemplo, ¿no? Y con la edad en general hay un 40% menos, solamente en población deportista con la sedentaria, ¿no? Sin que sean culturistas, solamente por practicar deporte, ¿no? También la masa muscular se ha visto que genera una molécula que se llama cestrina, que es una proteína, ¿no? Que se produce en el ejercicio, que estimula la activación del MPK, que no sé si que está muy de moda ahora con el tema de la autofagia, que activa la vía de la MPK, que es una vía, digamos, que se activa durante los estados de ayuno, una vía catabólica, y que parece que está muy relacionada a la longevidad. Entonces, la actividad física, además, en relación al sistema inmune, por ejemplo, hay estudios que han demostrado que adultos que realizaron un nivel moderado de actividad física tenían telómeros, que ya hemos visto que eran los telómeros más largos, ¿no? El ejercicio cardiovascular disminuye la inflamación crónica, el entrenamiento de fuerza, que es hacer pesas o calistenia, etcétera, con ejercicio de resistencia disminuye el síndrome metabólico en un 25% menor riesgo tiene, ¿no? El entrenamiento de fuerza también mantiene la masa muscular, que ya hemos visto que es importante, ¿no? Y con esto se mejora la homeostasis de la glucosa, las funciones hormonales, ¿no? En fin, ¿no? También previene la sarcopenia, obviamente, el entrenamiento de fuerza y la osteoporosis. Y hay evidencia de que las personas con un estilo de vida activo, por ejemplo, tienen respuestas más fuertes cuando se vacunan que aquellos que no, respuestas fuertes en relación a la enfermedad, o sea que pueden hacerle más un frente de mejor manera cuando están expuestos a la enfermedad contra la que se vacunaron que aquellos que tenían un estilo de vida más sedentario, ¿no? Entonces, eso está muy probado, hay muchos revisiones, metaanálisis, eso es donde más información hay, que solamente, por ejemplo, con un ejercicio agudo ya aumenta la cantidad de células natural killer en la sangre, ¿no? Hay una leucocitosis transitoria, y eso es bueno porque como también circula más sangre con el ejercicio, también se redistribuyen, ¿no? Los leucocitos que están en la sangre y pueden visitar pueden visitar otras partes del microorganismo y de nuestro organismo, y con eso hacer frente, buscar nuevos antígenos, ¿no? Entonces los leucocitos, por ejemplo, aumentan hasta 4 veces y pueden mantenerse así casi 21 días, ¿no? Después de hacer ejercicio, ¿no? Que eso es bastante interesante. Por eso las personas que realizan ejercicio a veces tienen lo que se llama un sistema inmune
más fuertes, se enferman menos. Entonces, acá hay unos gráficos para representar cómo el músculo esquelético, por ejemplo, produce unas moléculas, ¿no? La TMTRLN, que en los adipocitos, o sea, en la célula grasa, disminuye la grasa visceral. Disminuye la grasa visceral y hace que la grasa blanca se transforme en grasa marrón, que es una grasa que más bien aumenta la termogénesis, ¿no? Aumenta el gasto calórico, disminuye la infiltración de macrófagos, que vamos a ver qué es lo que sucede, y hace de que haya unos macrófagos que están en las células grasas que pasan de ser M1 a M2, que vamos a ver que los M1 son, vamos a decirlo, proinflamatorios, y los M2 son antiinflamatorios. Además, con estas mioquinas que producen, que ya hemos hablado, la interleucina C, la 7 y la 15, como hemos visto, hace que en el timo se produzcan mejores células, no más células T vírgenes, aumente las células natural killer y aumente la cantidad de macrófagos y se regula. Entonces, el sistema inmune, la actividad física, nos da finalmente una mayor respuesta del sistema inmune, una mejor respuesta, una mejor digamos, escenario en cuanto a tipos de células inmunes que tienen, que nos protegen. Y es muy interesante porque también se observa un efecto como en U, ¿no? Vamos a ver que las personas con un nivel sedentario, como ven ahí, tienen una alta grado de inmunosenescencia. Y a medida que llegan a la actividad activa y muy activa, ahí es donde menores niveles de inmunosenescencia hay. Pero cuando esta actividad física ya es demasiado intensa, como vamos a ver con niveles 5 o 10 de múltiplos, ya más bien otra vez, no, nunca tanto como en la sedentaria, pero otra vez la inmunosenescencia se empieza a activar. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, esto está en función de las recomendaciones del OMS de 150 minutos por semana. Entonces, si tú realizas 150 minutos por semana de ejercicio moderado, y ahí está su equivalente, que son 3 a 6 METs, 50 a 70% del volumen máximo, por ejemplo, correr, pero no correr muy intenso, sino correr suave, ejercicio también de fuerza suave, no muy suave, pero que se llama moderado. Si tú realizas 150 a la semana, eres activo, está en el valor 1. El 2 sería que realices 300 minutos a la semana de eso, ¿no? 3 y 4 sería que le realices, ¿no es cierto?, 450, 600 minutos a la semana, que sería más o menos como 1 hora y tantos, ¿no es cierto?, de manera diaria. Miren, hasta entrenar 1 hora más o menos de manera diaria, si vemos, es donde menor desarrollo de la inmunosenescencia ocurre, lo que más nos protege, ¿no? O lo mismo es equivalente, como ven ahí, que es casi la mitad de entrenamiento vigoroso, ¿no?, que es con el VO2 más del 70%, ¿no? Ahí está el HIIT, por ejemplo, en fin, o los atletas que entrenan bastante intenso. Ahora, ¿qué sucede con la inflamación? Que es algo que yo les quería, mencionar. Con la obesidad. ¿Por qué la obesidad? Esto es muy interesante y sobre todo muy preocupante en relación a que las últimas encuestas que hubieron, ¿no?, de salud en el Perú, decían que el 70% de los adultos en el Perú, por ejemplo, y eso sucede en toda Latinoamérica y en todo el mundo, así que es extrapolable a cualquier parte que lo estén viendo, pero el 70% en el caso del Perú, mayores de 30 años a 70 años, tenían obesidad o sobrepeso. El 70% de la población adulta tenía esto que vemos en este gráfico. El tejido adiposo sano tiene unos macrófagos, o sea, ahí viven, en el tejido adiposo, unos macrófagos que son parte del sistema inmune innato, pero le llaman del tipo M2, que son, digamos, más bien antiinflamatorios, ¿ok? Tienen parte de los linfocitos, ahí están, lo pueden ver con los gráficos, ¿no? Pero a medida que tú vas ganando peso, hay una hipertrofia y una hiperplasia. Es hipertrofia porque cada vez se hacen más grandes, y hiperplasia porque cada vez hay más células del tejido adiposo. Y si se dan cuenta, a medida que esto avanza, como ya no les puede llegar la sangre por el tamaño que tiene, hay una hipoxia, y si se dan cuenta, los linfocitos macrófagos M2, que estaban en el inicio, si ustedes se miran en la tercera parte, ya no hay ni un azulito. Es decir, los macrófagos M2 ya no hay y empiezan a haber macrófagos M1, que son proinflamatorios. Además, hay una mayor infiltración
de linfocitos TCD8, TCD4, como se puede ver ahí, y al final esto ¿qué es lo que hace? Que esta hipoxia, y también hay muerte del tejido adiposo, incrementa la inflamación local y sistémica, y esto aumenta, vamos a ver, la resistencia a la insulina, y al final hay una presencia de enfermedades crónico-degenerativas. Ojo, este incremento de inflamación, este incremento de la inflamación sistémica, como vamos a ver, es característica de la inmunosenescencia, o sea, es un estado, en la inmunosenescencia hay un estado de inflamación crónica. Entonces, la célula adiposa segrega también como los glóbulos, como el tejido muscular, segrega también sus propias citocinas, que se llaman adipoquinas. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, la lectina, y con niveles de lectina altos, que ocurre con el sobrepeso, por ejemplo, hay disminución de los linfocitos T H1, que son los linfocitos T que actúan, digamos, vamos a decirlo, contra bacterias, contra parásitos, y esto es una disminución del sistema inmune, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay estudios como este de aquí y este de acá, que comparan a la obesidad como un modelo de inmunosenescencia, o sea que en los obesos hay un escenario del sistema inmune que se parece mucho al sistema inmune envejecido. Entonces la hemogicidad y el envejecimiento y la obesidad comparten el sistema inmunitario deteriorado. Hay una alta ingesta de grasa durante la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, se ha visto en ratones que se hizo una prueba, ¿no? Una alta ingesta de grasa en adolescentes, aunque después ya los alimentaron bien, ¿no? El sistema inmune tenía características de un sistema inmune envejecido. Y cuando ya tenían más edad todavía estos ratones, peor estaban en relación a los que tuvieron un peso ideal, ¿no? Entonces, por eso se plantea que la obesidad es un modelo de inmunosenescencia prematura. Entonces, ¿qué podemos con esto ir más o menos dándonos cuenta? De que las personas obesas, por eso tienen casi igual riesgo que las personas adultos mayores, porque a nivel del sistema inmune son muy parecidas en cuanto al estado de proinflamación crónica que existe, ¿no? Que además lo va desgastando y va envejeciendo a otros tejidos. Podemos hacer un paréntesis acá en relación a la inflamación crónica y la diabetes, que esa es otra vía que se ha planteado, vamos a ver, de la relación con la masa muscular que causa la diabetes. La diabetes sabemos hoy en día que está causada básicamente por una lipotoxicidad, un exceso de grasa dentro de las células musculares que hace que no reconozcan a la insulina, y el exceso de grasa en las células del páncreas que producen insulina las destruye. Pero hay autores que dicen que la resistencia a la insulina más bien debería de llamarse, dice, síndrome de reasignación de energía inducida por inflamación crónica de bajo grado sistémico. Es un nombre bastante largo, ¿no? En realidad. Pero eso sería mucho más específico. Miren, el sistema inmune inactivo, consume más o menos un 23% del metabolismo basal. Pero cuando está inactivo, pero cuando está activado, por ejemplo, puede aumentar hasta el 30%. Por ejemplo, en quemaduras, hasta el 100% de lo que consumía puede gastar el doble solamente para hacer frente a reparación de tejidos, a toda la inflamación, etc. Quiere decir que cuando tú tienes un estado inflamatorio más, tu tejido inmunitario consume más energía. Entonces, ¿qué sucede? Que como aumenta el consumo de energía, también se desarrolla una insulinoresistencia, porque hay que, digamos, cuidar que la glucosa que haya no se la roben los músculos, sino que quede disponible para el sistema inmune también. Esa es una de las vías que se ha planteado también, dentro de varias, para explicar la diabetes en relación a la obesidad, que sabemos que la obesidad genera inflamación crónica. Entonces, en la obesidad hay enfermedades con una inflamación de bajo grado crónica. Hay un trabajo, justamente hay un desarrollo ya de la resistencia a la insulina, como aquí muestra este gráfico, ¿no? Entonces, se distorsiona. Ya. Entonces, la masa muscular y la grasa de la diabetes es un factor que se ha visto, por ejemplo, que como los receptores de insulina están tanto en la masa muscular y en el tejido adiposo, pero en el tejido muscular son 3 veces más activos, o sea, funcionan mucho más. Pero si tú tienes mucha más glucosa, mucho más tejido adiposo, necesitas más insulina para aclarar, o sea, desaparecer la glucosa que está en la sangre. Y por ende tu cuerpo tiene que producir cada vez más insulina y esto se vuelve un círculo vicioso, ¿no? La inflamación, a su vez, también está asociada al sedentarismo.
Entonces, el sedentarismo está muy asociado a la inflamación. La evidencia apoya que la población inactiva, por ejemplo, tiene más riesgo de enfermedad coronaria, cerebrovascular, etcétera, ¿no? Y miren, se ha visto, por ejemplo, ¿no?, en un estudio publicado en el Lancet, ¿no?, que hay una gran prevalencia de 1 de cada 4 personas es más o menos inactiva en el mundo, ¿no? Y más ocurre en las mujeres, si se puede dar cuenta, ¿no? Además, la inactividad física en la población adulta mayor hace que tú pierdas más masa muscular. Y ese es un círculo vicioso, ¿no? Donde pierdes más masa muscular, aumenta más la inflamación, disminuye tu capacidad de ejercer fuerza, te vuelves más inactivo y en fin, ¿no? Entonces, por eso, esto de la actividad física, se ha visto, por ejemplo, hay este estudio, de que la capacidad de alguien de hacer, por ejemplo, flexiones, más de 10 a 40 flexiones, los hombres que eran capaces de hacer 40 flexiones de manera seguida, tendrían un 96% menos de riesgo de enfermedad coronaria. De hecho, hay muchos estudios sobre esto, de que la condición física predeciría más tu salud que hacer el análisis de siempre de la glucosa en sangre, el colesterol, porque en realidad, por varios mecanismos, eso es más, digamos, hasta más fácil y más barato también, ¿no? Ahora, quiero mencionar aquí con respecto a otros aspectos. Ya hemos hablado de la masa muscular, los demás aspectos los voy a pasar bastante rápido, pero solamente lo voy a mencionar, que en la dieta y el estado nutricional, que es un factor que se ha visto con la inmunosenescencia, es un poco difícil porque no hay un marcador que tú te puedas medir para saber cuál es tu estado nutricional, ¿no? Entonces, tendría que ser muchos factores. Pero sí se ha visto que la dieta, por ejemplo, mediterránea, produce niveles de inflamatorios mucho más bajos. Entonces, esto también es una guía más o menos, que el consumo de carnes rojas, el consumo es nocivo, que el consumo de aspectos de carbohidratos integrales, de grasas de calidad, como son los que tiene la dieta mediterránea, serían una forma de la alimentación saludable. A mí me gusta esta pirámide de la Clínica Mayo, donde pone que en la base de la alimentación, que la pirámide de hecho fue un error, pero si existiera una pirámide, la base de la alimentación deberían ser las verduras y las frutas sobre todo, ¿no? También tienen esta aplicación para más o menos ver la alimentación, que me gusta mucho, que es de Daily Dozen del Dr. Greger, que es muy interesante en cuanto a grupos de alimentos que a la luz de la evidencia científica deberían formar parte de nuestra alimentación si es que queremos tener una pauta de la alimentación. Ahora, hablando de la alimentación, justamente hay poblaciones, las poblaciones más longevas, hablando de inmunosenescencia, pues lo que nosotros queremos más bien es tener un sistema inmune joven. Las poblaciones más longevas se ha visto que consumían menos calorías que las necesitaban, y ahí entra lo que se llama restricción calórica, la autofagia y el ayuno intermitente, ¿no? Como un exceso de calorías más bien genera un daño, genera mayor envejecimiento, mayor inflamación, mayor resistencia a la insulina, en fin, una serie de factores. Y ahora se utilizan ciertas estrategias de insulina. Sin embargo, también hay otros autores que han planteado otra teoría sobre por qué se da un aumento de la esperanza de vida en la población que consumía menos. Resulta que si nosotros vemos esas poblaciones que consumían menos, realmente no es que no era tanto las calorías, sino que como comían menos proteína. Pero comer menos proteína, como por ahí se ha planteado, tampoco es una manera efectiva, porque si tú consumes un poco menos proteína te puede dar sarcopenia, pérdida de masa muscular, y hemos visto que eso es fundamental para el sistema inmune. Entonces se ha visto que era más bien un tipo de aminoácidos, por ejemplo, muy presentes, que es la metionina, que es un aminoácido azufrado, que sí se ha visto que más bien que un exceso de metionina en animales que comían más metionina vivían menos, y en esos estudios se ha visto que más bien por una vía oxidativa, por producir unos radicales libres muy típicos, más bien eran estos los que producían el envejecimiento, y que más bien una disminución de ese tipo de proteínas muy ricas en metionina podía aumentar la longevidad en vez de la restricción calórica como tal. Y ahí vemos que las fuentes más ricas en metionina pues son los alimentos de origen animal, ¿no? Por eso hay estos estudios de que las dietas bajas en metionina de las dietas vegetarianas, por ejemplo, pueden ser una estrategia para la extensión de la vida, ¿no? Para la juventud, y acá hay otros. Bueno, antes de que quería hablarles de terminar del COVID, unas reflexiones. Yo voy a mencionar de manera rápida solamente algunos suplementos que se han investigado. Son suplementos que se investigan si tienen un efecto en la inmunosenescencia, si nos ayudan a restaurar nuestra inmunidad, o en general la senescencia, ¿no? La melatonina, porque estimula las células inmunológicas, la vitamina A,
o precursor del betacaroteno, el zinc, el cobre. Y de todos ellos, el glutatión es es un antioxidante que está dentro de las células. Es muy interesante. Se ha visto que la acetilcisteína y el suero de leche presurizado, como son ricos en cisteína, que es muy importante para que se transforme el glutatión, porque el glutatión, si tú te lo tomas, no se digiere o no se digamos, transforma en un aumento de glutatión dentro de las células, por ejemplo, los leucocitos. Es un campo, una vía de investigación. El zinc sí se ha visto que es fundamental para el sistema inmune. Hay muchas pruebas, como ven, el sistema inmune tiene el zinc actúa a nivel de varias células del sistema inmune. Así que por lo pronto, pues digamos, una suplementación, si es que uno no tiene una dieta o solamente plantea una dieta vegana o una dieta de muchos alimentos integrales, como el zinc a veces no se puede asimilar por la presencia de fitatos, y pues es muy bajito, ¿no? 1 miligramo, 0,5, más de 2 miligramos, y se han visto con estudios que más bien con 30 miligramos hay una mejor respuesta del sistema inmune, ¿no? De hecho, por eso habían estudios en cuales el zinc podía inhibir la polimerasa, que es una enzima, la RNA polimerasa, que es una enzima que utiliza el SARS-CoV para duplicarse. Entonces, inclusive habían estudios, ¿no? Así que suplementarse con zinc a nivel del sistema inmune mejora la cicatrización de heridas, etcétera, podría ser una herramienta interesante. La vitamina D también, porque la vitamina D es una hormona que regula, por una parte, el crecimiento de todo, de células del sistema inmune, de su maduración, su activación, y también es muy interesante en la masa muscular. He visto que niveles bajos de vitamina D se asocian con una disminución de la fuerza, y hay estudios que van viendo de que suplementar con vitamina D puede aumentar inclusive la fuerza y la musculatura. Así que también el principal fuente de vitamina D es el sol, ¿no? Así que cuando vean sol, pues hay que salir, ¿no? Más o menos al cuerpo completo, unos 15 minutos de exposición al sol, 20 minutos, se ha visto que produce 10.000 unidades internacionales de vitamina D. Y sobre todo cuando ahora que no hay sol y todo eso, sería bueno suplementarse pues al menos 1.000 o 1.000 microgramos. La dosis máxima que hasta ahorita se ha visto es 8.000, así que no hay problema mientras no se pase de ello, ¿no? Esto también es un tema muy interesante sobre la vitamina A, que tiene mucha relación con el sistema inmune, pero se ha hablado mucho de la provitamina A, que es el betacaroteno. Y yo quería hacerles una comparación, miren. Hay estudios con 30 miligramos de caroteno que han visto resultados interesantes en la activación de células T, por ejemplo, ¿no? Pero la principal fuente conocida de betacaroteno son las zanahorias, ya que vemos que en 100 gramos de zanahoria, ¿no es cierto?, más o menos hay 9.000 microgramos, o sea, 9 miligramos de betacaroteno. Pero los estudios han hecho más o menos con 30 miligramos de caroteno, 30, 60. Y por ejemplo, 10 gramos de espirulina, por ejemplo, que es un alimento muy interesante, 10 gramos de espirulina tienen 30 miligramos de caroteno, 30, versus solamente los 9 que hay en 100 gramos, por ejemplo, de zanahoria, ¿no? Entonces, y uno toma una cuchara de espirulina y son 15 gramos, así que tranquilamente uno puede consumir 40 miligramos de caroteno en una matriz de un alimento completo que tiene otras cosas, y entonces puede ser más interesante también a nivel del sistema inmune. ¿Okay? Los polifenoles, que ya se ha visto en las bayas sobre todo, que es importante consumirlas porque aún hay un aumento de las células T auxiliares, por ejemplo, ¿no? Arándanos, ¿no? Moras, frambuesas. Y otros con menos evidencia, la vitamina C, pues porque previenen el estrés oxidativo, y con la edad hay un aumento del estrés oxidativo y no estaría mal. Y la vitamina D también, que se ha visto que estimula la producción de interleucina 2, que es un activador de otras células T, así que también podría ser interesante. El estrés, ya se ha visto, eso sí, no, pues ya seguro lo conocerán, el estrés disminuye muchas vías celulares del sistema inmune, ¿no? Se han planteado que, por ejemplo, las personas con ansiedad y estrés crónico son modelos de envejecimiento prematuro en humanos, porque se ha visto que las mujeres que padecían ansiedad crónica y personas con estrés psicosocial por ausencia del hogar habían deterioro de parámetros inmunitarios muy parecido a la inmunosenescencia natural que ocurre en la edad adulta mayor. Entonces ya sabemos cómo el estrés y el aislamiento social, por ejemplo, ahora que hemos estado en aislamiento social con mayor razón,
es una ración frecuente que ocurre en adultos mayores, se ha visto que, por ejemplo, en ratones tiene un impacto muy fuerte en las funciones inmunitarias. Así que todo esto lo comentamos porque hemos visto que mucho énfasis ha habido sobre lo que es el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos, pero dado que en este caso, ¿no? el COVID-19 y otras enfermedades que surjan son endémicas y todos nos vamos a contagiar, como se dijo en determinado momento, no ha habido una preocupación realmente de fuerza real sobre qué hacer, cómo deberíamos vivir, digamos, qué estilos deberíamos incursionar para poderle hacer mejor frente a esta enfermedad, sobre todo teniendo en cuenta las características poblacionales, ¿no? Que la población hoy en día, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ese es un aspecto importante. El ambiente también se ha visto que refiere sobre la microbiota, todavía faltan más estudios. Han habido algunas cosas en jugadores de rugby, por ejemplo, se ha visto que los deportistas parece ser tenían una mejor microbiota que la población normal, pero todavía esto es un poco difícil hacer estudios controlados. El sueño es también fundamental para la inmunocompetencia, ya no tanto la inmunosenescencia, sino que, por ejemplo, este es un estudio muy interesante que hicieron a 2 grupos de personas y les pusieron el virus de la gripe, el bebé como un rinovirus, en la nariz, un ambiente controlado en un hospital, y vieron que las personas que dormían menos de 5 horas tenían 4 veces más probabilidad de que desarrollaran el resfrío que aquellos que dormían más de 7 horas. El hecho de dormir simplemente fortalece tu sistema inmune, ¿no? Por varios mecanismos. Entonces, acá vemos, ¿no?, cómo hábitos saludables pueden alargar la vida, vida saludable, no fumar, en fin, ¿no? Ahora, ya para terminar, las reflexiones que les quería hacer sobre el SARS-CoV-2, ¿no? Pensemos un poco, ¿cuáles son los factores de riesgo para las complicaciones? No tanto para enfermarse, porque todos nos vamos a probablemente a contagiar, sino para ese 20% de la población que termina internado en el hospital o que puede estar, por ejemplo, en una sala de UCI, o la mortalidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Mayores de 50 años, por ejemplo, ¿no? Y ahí podemos ver, asociar, ¿no? Inmunosenescencia. Obviamente, con un sistema inmune envejecido, podemos hacer menos efectivos hacerle frente a este virus nuevo. Para este virus no necesitamos células vírgenes, no necesitamos células de memoria. Sexo masculino, y hay que asociar qué estilos de vida tiene más, sobre todo el sexo masculino. Fumadores, ¿no? Obesos, sobre todo en hombres. 72%, por ejemplo, de los pacientes en UCI en Inglaterra eran obesidad o sobrepeso. Y acá también en el Perú lo mismo, ¿no? Casi como el 50-60%, ¿no? Diabetes, hipertensión y condiciones que cursan con inmunosupresión, ¿no? Es decir, tratamientos con inmunosupresores o pacientes con cáncer que se supone que tienen un sistema inmune, digamos, inmunosuprimido, obviamente no van a poder reaccionar de mejor manera ante un agente externo, ¿no? Entonces, pero como mucho se habla de ¿no? Y aquí pues unas fotitos para reflexionar. Por ejemplo, al día de hoy, yo saqué mis datos, si dividimos, y a pesar que hubo mayor mortalidad al comienzo, porque la medicina todavía no entendía muy bien cómo funcionaba el virus, y bueno, los protocolos han ido cada vez siendo más, digamos, prometedores, efectivos, pero al día de hoy, si hacemos un promedio de muertes diarias, el COVID ha matado un promedio de casi 2.908 personas diarias. Sin embargo, el cigarro, según datos del OMS, mata a 19.000 personas diarias. La diabetes y la hiperglicemia a 10.000 y la obesidad a 7.000. Y sin embargo, no he visto yo un gran esfuerzo de los estados así de que no, vamos a hacer, no sé, soldados en la calle para que dejes de comer tu comida chatarra. ¿Qué es lo que está matando a más personas? Probablemente como esta es una enfermedad aguda, ¿no es cierto? O sea, que ocurre muy rápido, que los efectos se ven muy rápido, es que no percibimos. Pero ahora, esto es una enfermedad aguda y esas son enfermedades, vamos a decirlo, crónicas. Pero resulta que ahora es una enfermedad aguda, muy interesante este virus, que se nutre de las patologías crónicas y aumenta su mortalidad según ella, ¿no? Por supuesto, yo no encuentro sentido, y seguro que ustedes han visto personas que usan su mascarilla y fumando. ¿Cuál es el sentido de eso? O sea, o que coman comida chatarra pero con su mascarilla. O sea, son como que dos cosas que yo hasta ahorita de verdad no lo puedo entender, ¿no? Por eso ese meme de me puede dar diabetes pero nunca COVID. Eso salió en el Perú cuando hubo la cuarentena. Lo que más se vendió en los mercados era salchichas, margarinas, harinas. Entonces,
fumar aumenta la expresión de los genes del receptor por donde entra el coronavirus, que es el AC2, porque las células caliciformes que producen moco para protegerse, como se quieren proteger más, pues esas células tienen AC2, y si se producen más para protegerse de los daños del cigarro, pues van a también tener más receptores y por ende el virus va a poder entrar mucho más, ¿no? Otras posibles causas también que se ha visto es que el tejido graso podría comportarse como un reservorio para el virus, por ejemplo, ¿no? También se ha observado que esta expresión de este receptor del ECA2 en las células adiposas también es importante. También se ha visto que el virus se une a la enzima en un pH bajo de la célula, ¿no? Y se ha visto que la diabetes mellitus y comorbilidades como hipertensión, obesidad, puede tener un pH citólico más bajo. Y entonces también podría ello ser una fuente, ¿no? Entonces, para terminar, solamente de comentarles de que, si bien es cierto que falta mucho por investigar en cuanto a la fuente de la juventud, ¿no? Y el envejecimiento, y hay muchas cosas que se están investigando, el precursor del NAB y el resveratrol, en fin. Hay muchas cosas que ya están bien sustentadas, como por ejemplo la actividad física, el ejercicio, la alimentación saludable, no fumar, y sin embargo las estadísticas, si no mal recuerdo, en el 2017 salió un estudio de que por primera vez, después de casi como 50 años, el número de fumadores había aumentado. Y hay, ya no sé qué más fotos le van a poner a las cajetillas de cigarro, ¿no? para que la gente no fume. Entonces, más bien el problema es que la humanidad no logra poner en práctica lo que ya se sabe que mejora el rendimiento del sistema inmune o que nos hace envejecer de manera más lenta, ¿no? Entonces tal vez habría que profundizar, como digo, ¿no? Y difundir estrategias que sobre todo permitan el desarrollo de la voluntad, porque la información va a estar, pero el problema es que las personas, la humanidad, no lo pone en práctica, ¿no? Es como por eso dice Bacon que preferimos creer lo que preferimos que sea verdad, y el doctor Laferré nos dice que el ser humano piensa como vive en lugar de vivir como piensa, ¿no? Entonces, bueno, con estas reflexiones finales, yo pues dejo paso a las preguntas, si es que todavía pueden o no se pueden, pero... Bueno, muchas gracias. Es muy interesante entonces conocer la gran complejidad de nuestro sistema inmunológico y su gran impacto en nuestra salud y en el equilibrio y vitalidad de nuestros diversos sistemas. Es muy importante también entonces mantener o mejorar nuestros niveles de masa muscular, como decía nuestro profesor, el ministro Rafael, mediante la actividad física, la alimentación, como la alimentación vegetariana, por ejemplo, que es una buena opción, la suplementación de zinc, la vitamina D, el beta-caroteno, mantener la calma, la serenidad, el descanso adecuado, instaurar hábitos saludables también en nuestra vida. Todo ello activa y fortalece nuestro sistema inmunológico y evitar así la inmunosenescencia. Bueno, entonces, a partir de este momento vamos a dar pase a la lectura de preguntas. Lourdes Telles Velázquez nos pregunta: ¿las alergias en general es un tipo de enfermedad? ¿Qué tratamiento natural puede mitigar o ayudar? ¿Y qué falló en el sistema inmune en caso de las alergias? Bueno, muy interesante la pregunta. Las alergias en general son multifactoriales, hay varios aspectos, pero la alergia básicamente hay dos tipos, ¿no? La alergia sobre todo establecida por IgE. El IgE es un anticuerpo, un tipo de anticuerpo que está muy presente en las alergias y, por ejemplo, está asociado, por ejemplo, a la liberación de los mastocitos de histamina. Además, cuando surge histamina, por ejemplo, pues nos salen ronchas, nos pica el cuerpo, urticaria, pero también la histamina puede dar dolores de cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la histamina es todo un mundo porque ahora se ha visto que hay una enzima que es la histaminasa, ¿no? Que a veces puede estar deficiente o alterada cuando hay, por ejemplo, disbiosis, cuando hay permeabilidad intestinal. Entonces resulta que la histamina, que está presente ya de por sí, no solamente en alimentos contaminados, sino en alimentos normales, porque es una amina biógena, puede hacer que se filtre cuando hay permeabilidad intestinal, y eso en el cuerpo, por ejemplo, ahora hay estudios que están viendo que la migraña, una gran población de la población con migraña en realidad tiene deficiencia de DAO, o sea, de la enzima de amina oxidasa, ¿no? Que es realmente la enzima que degrada la histamina, que nos protege de manera natural.
Entonces, hay ciertos, más bien ahí lo que está comprometido es la inmunidad innata, es decir, las barreras, por ejemplo, en el intestino, pero habría que ver por qué. Podría ser porque algún virus, podría ser que con la edad a veces disminuyen los anticuerpos que nos protegen de agentes extraños que están en todo el epitelio intestinal, y entonces como disminuyen, más fácil se cuelan bacterias, ¿no es cierto? Puede ser porque el uso de antibióticos, puede ser porque consumimos alimentos que tienen una serie de aditivos, que eso al final afecta la integridad de la mucosa intestinal y la microbiota, y se pasan. Entonces la alergia es una respuesta que de manera natural tiene su razón, ¿no? La alergia genera más vasodilatación, ¿no? Este enrojecimiento para que supuestamente hay algo ajeno que nos está atacando, hay algo extraño, ¿no? Pero cuando está muy hiperactivada, como por ejemplo el asma, ¿no es cierto? Es más bien una sobreexcitación. Entonces el problema del sistema inmune no es tanto si está muy activado o si está muy poquito activado. El problema del sistema inmune, que lo que hay que buscar es que esté equilibrado. Entonces, cuando no está en equilibrio, por ejemplo, el COVID-19, la tercera fase del COVID-19, que es la fase inflamatoria aguda, la mortalidad no es tanto por el virus, sino por un estado crónico agudo de inflamación. Entonces, ya es una respuesta salida de control del organismo, lo que básicamente está detrás de la mayor mortalidad. Entonces, hay que mantener el sistema inmune en un grado de homeostasis, o sea, de equilibrio. Y es verdad que hay ciertos estilos de vida. Es un tema muy amplio porque hay que analizarlo, pero como digo, sí hay mucha relación últimamente en varios tipos de alergias, sobre todo alimentarias, que son una de las más famosas, a nivel de la integridad del trato intestinal y de disbiosis intestinales, de sobrecrecimiento bacteriano, en fin, es todo un tema de otra conferencia, ¿no? Pero por ahí podría ser el tema, ¿no? Que se está filtrando o la enzima que se producía no se está produciendo porque hay una alteración, y por ejemplo la migraña y muchos síntomas, ¿no? Que hay una gran población que podría tener deficiencia de DAO, explicaría mucho esas alergias que tenemos a los alimentos, ¿no? Hay que distinguir obviamente entre alergias, intolerancia, la celiaquía, por ejemplo, son cosas diferentes, pero detrás de la respuesta está una respuesta muy sobreestimulada porque lo estamos exponiendo a un nivel, digamos, más de lo habitual a estos agentes que pueden despertarnos una alergia, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Blanca Domínguez Peseña nos dice, muchas gracias. Noté que con la espirulina se me inflamaron las venas de las piernas. ¿Qué puedo hacer? Ok, bueno. Bueno, habría que ver cuál es el estado básico, ¿no? Pero no podemos hacer un poco consultas por virtuales, porque habría que ver el estado, ¿no? La historia clínica, en fin. La dilatación de venas de la pierna, que imagino que son varices, no hay ninguna evidencia, ningún estudio de que la espirulina per se, ¿no? Pues tengo ni siquiera, por ejemplo, consumiendo ajo, que es un vasodilatador, haría que ¿no? Porque más bien es un problema de las válvulas también que tienen las venas para regresar. Entonces, ahora mismo no le podría comentar sin mayores datos, ¿no? No sé cuál es el estado actual, si había un cuadro de fondo de manera general no tendría que haber un porqué, ¿no? No tendría que haber motivo. Si estaba sano, no hay ninguna evidencia, al menos yo he revisado todos los estudios de espirulina, sería el único caso reportado, ¿no? Ahora, si hay un recrudecimiento, de un cuadro de varices, habría que examinar el resto de la dieta también, ¿no? Sería una reacción, o sea, una respuesta del organismo bastante extraña, ¿no? No sabría comentarle ahora mismo. ¿Y la tiroides autoinmune, a qué se debe y cómo se puede mitigar? Bueno, yo imagino que se refiere al hipotiroidismo de Hashimoto, que es una variedad del hipotiroidismo autoinmune. Eso también es muy interesante porque también está muy relacionada con la disbiosis, la permeabilidad intestinal. Bueno, hay varias posturas, ¿no? Pero sí se ha visto como de que hay el mal estado del epitelio intestinal está haciendo que se cuelen fragmentos proteicos que no deberían estar, que deberían pasar por otra vía, deberían de digerirse. Uno de ellos, por ejemplo, se ha visto que es el del gluten. Y eso todavía es muy, muy controversial porque todavía pues no hay muchas evidencias. Sin embargo, hay una mejoría clínica, es decir, que la persona siente que mejora los síntomas y mucha gente lo relata. Entonces,
algo debe estar pasando por ahí, ¿no? Pareciera ser que no es tanto el problema del gluten, el problema del gluten es un tipo de proteína que está en varios cereales, ¿no? En el trigo principalmente, ¿no? No es tanto el problema del gluten, sino que hay unos fragmentos del gluten que como que no se digieren bien por temas de permeabilidad o que se cuelan porque hay permeabilidad intestinal, ¿no? Que hay estudios que ahora lo miden, ¿no? Con sonulina en heces, por ejemplo. Es una proteína que cuando está aumentada significa que hay más poros abiertos, digamos, en el intestino. Y entonces resulta que cuando se mete, parece ser que a nivel de la tiroides, el cuerpo quiere atacar, porque es una proteína. No sé si recuerdan que los linfocitos reaccionan a antígenos de naturaleza proteica, nada más. Entonces, como esta es una proteína que la proteína está conformada por aminoácidos, se supone que deberían digerirse solamente aminoácidos, no fragmentos grandes de proteína. Pero como hay una permeabilidad, se meten y entonces resulta que el cuerpo en su esfuerzo, el sistema inmune produce anticuerpos para atacar esa proteína, digamos, colada del gluten. Pero resulta que da la casualidad que esa proteína se parece mucho a una proteína que está en la tiroides. Y los anticuerpos empiezan a atacar la tiroides y a la hora de atacarlo, obviamente, la tiroides se está siendo atacada, es un órgano que se va destruyendo, por así decirlo, empieza a producir menos anticuerpos, perdón, menos hormonas tiroideas, y eso es lo que genera este hipotiroidismo Hashimoto. Antes era un hipotiroidismo Hashimoto, digamos, idiopático, no se sabe por qué, pero hoy en día está habiendo mucha evidencia clínica, sobre todo, de que podría ser un problema asociado a consumo, por ejemplo, de lácteos, o sea, de ciertos tipos de proteína, que cuando el cuerpo la quiere atacar, en un epitelio intestinal sano no pasa nada. Pero cuando un epitelio intestinal agujereado, que le llaman, ¿no? Y ahora, ¿por qué está agujereado? ¿Cómo? Hay que controlarlo. Hay marcadores, como digo, en heces, hay unos marcadores inclusive con orina, que se hacen pruebas con lactulosa, y en fin. Lamentablemente me parece que aquí en el Perú todavía no se hacen esas pruebas. Pero sí, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Cambiar la dieta, ¿no? Bueno, visitar a un profesional, a un médico, a un nutricionista que esté familiarizado con la patología, dejar algunos alimentos, pero más que solamente dejar los alimentos, hay que indagar por qué hay esa alteración en el intestino, ¿no? Y buscar qué otras cosas son. Pero suele estar por ahí, ¿no? Lo que hemos visto últimamente es que Hashimoto está muy relacionado con la celiaquía, con intolerancia al gluten, que no es en realidad intolerancia al gluten, sino es un problema de disbiosis, ¿no? Bueno, muchas gracias por las respuestas. Para finalizar, tenemos una última pregunta desde Cusco. Rideciña Libertad pregunta: una persona diabética que necesita inyectarse insulina, ¿puede volver a autogenerar esta de nuevo? Bueno, es muy interesante porque, a ver, primero hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es autoinmune, es decir, el cuerpo justamente segrega anticuerpos y estos anticuerpos terminan atacando, en este caso, al páncreas. Entonces, como el páncreas se destruye, ya no hay un órgano que produzca insulina y hay que inyectarse insulina. Esa es la conocida como la insulino dependiente, o sea, que necesitaba insulina. Pero ojo, la diabetes tipo 2, la que te da por adiposidad, por obesidad, por inflamación, que hemos hablado, ¿no?, anteriormente, ese tipo de diabetes, cuando no está controlada, con el tiempo también se desgasta el páncreas y también necesita ponerle insulina. Entonces yo no sé ahí cuál es el escenario, si es la 1 o la 2. Digamos que es la 2. La diabetes tipo 2 depende hasta qué nivel. Hay ciertos niveles de desarreglo donde no, pero hay estudios, hay 3 estudios que han mostrado curar, digamos, la diabetes. Curar en el sentido no es que se cura, porque cuando a ti te detectan diabetes, o sea, cuando a ti tienes el diagnóstico de diabetes, ya el 50% de la diabetes tipo 2, el 50% de las células del páncreas ya murieron, ¿no? Eso es lo que más o menos se ha visto. O sea, tiene que morirse la mitad para que se regule completamente el organismo. Pero bueno, lo que se ha visto es que en personas que incluso necesitaban insulina, hasta cierto punto, ¿no? O sea, que no ya estuviera demasiado descontrolado, tres estrategias la han curado. O sea, ya no necesitaban ni insulina, ni medicamentos, ni hormonas. ¿Cuáles han sido esos 3? Vamos de la más drástica a la más veloz. El bypass gástrico. ¿Por qué el bypass gástrico? Porque el bypass gástrico, al hacer que consumas solamente con tu estómago tan chiquito, solamente unas 600 calorías al día,
hace que pierdas peso. Y como el 90% de los diabéticos son obesos, a la hora de perder peso, se limpia todo esto que hemos hablado, la inflamación crónica, la resistencia, los macrófagos, todo eso, ¿no? Y mejora la insulinoresistencia, hay una sensibilidad, mejor dicho, ¿no? Y se ha visto que las personas ya dejan de necesitar insulina y hasta medicamentos, ¿no? Otro es personas que consumían solamente 600 calorías. O sea, como si le hubieran hecho el bypass gástrico, pero sin hacérselo. Obviamente se mueren de hambre porque como el estómago es tan grande en un obeso, pues obviamente 600 calorías. Pero bueno, las que lo hicieron así también mostraron resultados muy parecidos. Sin embargo, hay otro estudio más interesante que es de un autor, Anderson, de la década de los 70, y ahí también responde la de la diabetes tipo 1. Anderson hizo varios estudios, y ahora también los hicieron en el Comité para una Medicina Responsable, donde les dieron a una población diabética que necesitaba inclusive insulina una dieta vegetariana. Pero era una dieta vegetariana estricta y una dieta vegetariana muy baja en grasa. Estábamos hablando que consumían al día como 10-15 gramos de grasa, que es bajísimo, bajísimo. Y muy alta en fibra. Estamos hablando que consumían casi 75 gramos de fibra al día, que la población a lo justo llega a 25, 20, 15 gramos, a veces ni 10, algunos. De hecho, hay mucha población obesa que consume solamente 10 gramos de fibra al día. Es dramático. Entonces, este estudio que ellos hicieron con la dieta vegetariana, con esas condiciones, curó la diabetes. O sea, dejaron de necesitar insulina, inclusive habían pacientes que necesitaban 30 unidades de insulina, llegaron a 0. Y lo curioso de este estudio es que hubieron algunos participantes de diabetes tipo 1, que se supone que ahí con ellos no hay problema, y también mejoraron mucho. O sea, ya no necesitaron insulina. ¿Qué es lo que pasó? No sabría decirles, ¿no? El estudio no se hicieron biopsias, no se sabe si el páncreas se regeneró, supuestamente no se regenera, pero sí se vio que mejoraron, ¿no?, clínicamente. Entonces, estas son las únicas 3 evidencias que a mi parte conozco. O sea, hay evidencias que pueden mejorar la insulinoresistencia, ¿no?, dieta cetogénica, pero de que hayan curado, o sea, de que el paciente ya no necesitó ni metformina, ni insulina, que la glucosa le daba normal, solamente esas 3 estrategias, de las cuales a mí particularmente me gusta más, obviamente, la que, inclusive aunque no bajaban de peso, mejoraron. Eso fue un estudio que hicieron con dietas normocalóricas, inclusive, ¿no? Probablemente por el consumo no solamente de fibra, sino que la fibra implica un montón de polifenoles que son antioxidantes, un montón de cosas que hemos visto que la insulinoresistencia podría estar. Entonces, habría que determinar por qué necesita insulina. Si es un tipo 2 descontrolado, podría funcionar muchísimo mejor. Y si es una población tipo 1, habría que probar, ¿no? Obviamente, no es que tú dejas la insulina, ojo, no, sino es que tú sigues usando tu medicamento, pero tu glucosa, como va bajando, llega un punto en que el médico te la tiene que retirar, porque si no te va a dar hipoglicemia. O sea, no es que ustedes se la quitan y voy a hacer mi experimento por mi cuenta, ¿no? No, eso tiene que ser con un seguimiento médico. Pero es la idea, ¿no? Ahora, la diabetes tipo 1, que es autoinmune, es muy interesante también porque ¿por qué el cuerpo ataca el propio páncreas? Se ha visto que, por ejemplo, esas personas con diabetes tipo 1 tienen una deficiencia de vitamina D. Se ha visto que hay una mayor énfasis en lugares donde no llega mucho el sol, por ejemplo, hay una mayor prevalencia, ¿no? También se ha asociado al consumo de lácteos por la proteína que podría generar, sobre todo la caseína, una respuesta autoinmune también, ¿no? Entonces siempre es un problema con tipos de proteínas que son más problemáticas, como la caseína de los lácteos, y que pueden generar respuestas autoinmunes, y hay un montón de enfermedades autoinmunes, casi todas están por ahí, ¿no? Por eso muchas enfermedades autoinmunes mejoran con la dieta y con un mejoramiento de la integridad del epitelio intestinal, ¿no? Agradecemos al nutricionista Rafael Tume Peralta que nos ha acompañado esta noche con tan interesante e importante tema. Los invitamos entonces a continuar siguiéndonos en las redes sociales. Los esperamos entonces el próximo sábado. Muchas gracias y buenas noches a todos.